Shalom Alejem, paz a vosotros. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mis amados, hoy estamos de fiesta. Estamos en Yom Shabbat, día de reposo, día de cesar, día de descansar de toda vuestra obra y dedicarnos a las cosas del Eterno. Aleluya. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas en las redes sociales, hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y bueno, principalmente toda Rabá Avinu Yehová. Gracias al Eterno, porque nos permite la vida y nos concede estos medios para estar unidos en Ejat, degustando las delicias de la bendita Torah. Bien, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario de la parashá de esta semana y se intitula Be'adaber Miriam Be'aharón. Transliterado a nuestro idioma, y hablaron Miriam y Aharón. La encontramos en lo que es la bendita Torah, libro de Números, capítulo 12, todo el capítulo, en el profeta Isaías, capítulo 59, verso del 1 al 21, en el libro de los Salmos, el Salmo 106, y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que es la carta a los romanos, en el capítulo 11, verso 22 al verso 4 del capítulo 13. Así que está muy completa esta porción, esta parashá. Pero antes de que vayamos allá, quiero invitarte que vayas abriendo tu Sefer Torah al libro de Bamidbar, Números, capítulo 12, que corresponde a nuestra parashá en la bendita Torah. Y mientras vas para allá, quiero aprovechar los tiempos en las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroim, pastores y maestros, aparte que son fundadores y presidentes de asambleas Alfa y Omega Incorporado ahí en el sur de Los Ángeles, California, y que da cobertura a lo que es Congregación del Yo Soy, a Radio Shalom, la Keilah de Joshua, el Instituto de las Raíces Hebreas y diferentes ministerios en todo este mundo, así como allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, mis amados, sean ustedes muy bendecidos de parte del Eterno. Y también quiero enviar saludos cordiales y muchas bendiciones a todo el cuerpo de maestros que hoy comparten su comentario a la parashá. De igual manera, a todos y cada uno de los que nos sintonizan y están congregados también a través de WhatsApp, que es la plataforma por la cual confraternizamos lo que es la Keilah en línea. También cordial saludo, muchas bendiciones para nuestra amada Ajotí Blanquita Rodríguez. Ella está encargada de lo que son las oraciones y también de lo que es el ayuno, ese ministerio junto con la hermana María Cristina Kressler. El Eterno les bendiga. Al igual que a nuestra hermana, a nuestra Ajotí Dalis de Méndez, quien comparte 3 veces al día lo que son los salmos y los proverbios que llevamos en Tefilá 3 veces al día. Así que el Eterno bendiga a toda la congregación, a todos los ayudantes voluntarios y a nuestros amados Morim. Aleluya. Y bueno, mis amados, recuerde usted el título de nuestra parashá, si lo recuerda, bendito sea el Eterno, es Be'adaber Miriam Be Aharón. Y hablaron Miriam y Aharón. Vamos a ver qué hablaron. Capítulo 12 del libro de los números. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Aquí algunas traducciones nos dice que murmuraron. Es el título que viene ahí en la Torá, que murmuraron. Miriam y Aharón murmuraron de Moshe o contra Moshe. Así que vamos para allá. Bamidbar Números capítulo 12, versículo 1. Dice, Miriam y Aarón comenzaron a murmurar, a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope, una mujer cusita, una mujer de Cus. Dice murmurar. El título de nuestra parashá es
que ellos hablaron, hablaron. Estamos hablando de léxico. Pero en esta versión que les estoy leyendo dice que comenzaron a murmurar, a criticar a Moshe. Entonces estamos viendo algo importante. Hacia eso quiero dirigir mi comentario. Hacia esa palabra, murmurar, criticar. Murmuraron contra Moshe. Recuerde, Moshe, el líder que el Eterno escogió. Y bueno, Aarón también es parte de ese liderazgo. Y Miriam también. Pero vamos a ver por qué murmurar. Primeramente vamos a ver esa palabra, murmuración. Porque en el contexto de la bendita Torah, la palabra murmuración no se limita a un simple chisme, o lo que usted y yo conocemos como la Lashon Hara. Esta palabra murmuración tiene una raíz más profunda. Se refiere a una actitud interna de resistencia o de rebelión. Ahí estamos hablando de un problema en el alma. Estamos hablando, no es una emoción, no es algo que de pronto surgió, no. Esto tiene raíces ahí en el alma, ahí en el corazón. Los sabios de la bendita Torah, estudiosos de Torah, sugieren que la conexión reside en la idea de obstinarse o de permanecer. ¿En qué? En un sentimiento negativo. Obstinarse o permanecer en un sentimiento negativo. Y de ahí es que surge la murmuración. O sea que es una inconformidad que ya viene ahí dentro. Entonces, murmurar no es un arrebato pasajero, no es una emoción, sino una queja que se aloja en la persona, está en su alma, está en su corazón. Algo que rumea durante la noche, pudiésemos decirlo de esta manera, y al amanecer ya se ha convertido en un resentimiento. Fíjese nada más. Un resentimiento. Se vuelve a resentir, se vuelve a sentir y resentir. Y esto se asocia directamente con la falta de confianza, bitajón, emuná. Entonces esto es muy peligroso. La murmuración es muy peligroso porque al murmurar, el individuo, sea hombre o sea mujer, se detiene en su progreso espiritual y queda instalado o queda atascado en lo que es la queja, la murmuración, la injuria. En diversas lenguas semíticas, nos dicen los sabios de Torah, el sonido de la queja imita un zumbido bajo o un susurro persistente, provocando lashon hara, literalmente el mal hablar. Es el acto de hablar mal de otra persona, incluso aunque sea verdad lo que está hablando. Así que la murmuración es la queja colectiva o individual que busca socavar la autoridad o el plan divino, expresada a menudo entre dientes. Así que la murmuración no es de frente, sino a espaldas, quedito. Entonces, la repetición del sonido, nos dicen los sabios de Torah, murmur, sugiere algo que no se dice de frente, sino que vibra de forma constante, pero de manera subterránea, escondida, en los adentros de la persona. Es complicado. Y mire lo que continúan diciendo ellos, hablando en el verso 2. ¿Es verdad que Jehová solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado también con nosotros? Y esto lo escuchó Jehová. Lo escuchó Jehová. Llegó a sus oídos y no le agradó. Podemos darnos cuenta que esta mujer, la mujer cusita, no es la hija del sacerdote de Madián, de Aitró, de Yetro. No.
Porque si ese fuera el caso, esta mujer sería llamada Madianita, no Cusita. La última vez que, de acuerdo a la bendita Torah, se menciona Sífora o Séfora, la esposa de Moshe, a quien había conocido durante su exilio en el Bamidbar, en el desierto, antes de la salida del pueblo de Israel de Mizraim, fue cuando su padre trajo a Moshe ahí al monte Sinai. Eso lo vimos allá en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 18. Vamos a ir rápidamente para recordar en el verso 2. Nos dice que después que Moshe había despedido a su esposa Sípora y a sus dos hijos, Yitro, el suegro de Moshe, los tomó de vuelta. No se sabe si regresó con su padre a Midian, no se sabe qué pasó, la bendita Torah no nos los explica. La bendita Torah no nos da detalles acerca de la esposa etíope, de la mujer cusita, no nos dice nada la bendita Torah, pero, mis amados Ajim Hayot, si usted quiere saber más, y yo le aconsejo que investigue, en el capítulo 72 y en el capítulo 73 del libro de Yacer, nos habla y nos explica todo lo relacionado con este tema. Nos habla acerca de Cus, del rey de Cus, de Kikianus, y también de la esposa del rey de Cus, de Adonía. Entonces, yo le recomiendo que usted vaya ahí al www.elyosoy.com, nuestra página oficial, y vaya a la librería y ahí va a encontrar el libro de Yacer. Y en el capítulo 72 y capítulo 73 nos explica a detalle qué sucedió ahí. Obviamente nos habla que eso sucedió más o menos cuando Moshe andaba ahí como por que salió, el libro de Yacer nos dice que salió a los 18 años de Mizraim, entonces tenía más otros 9 años que estuvieron ahí afuera, estamos hablando que tenía como 27 años. Pero vaya para allá y compruébelo por usted mismo. Y será de mucha, mucha bendición. Entonces podemos decir que cuando salió de ahí, de la ciudad de Cus, porque Moshe fue usado de parte del Eterno para que nuevamente los cusitas tuvieran control de su ciudad, ya que Balaam y sus dos hijos habían hecho truanerías, cosas malas para quedarse gobernando ahí, pero obviamente fueron expulsados. Y el Eterno usó a Moshe. Y después Moshe salió de ahí. Y ya después llegó a Midian. Así que ya llevaba a la mujer cusita. Obviamente nos dice ahí el libro de Yacer que Moshe no la había tocado. No se había llegado a ella. No. Se la habían otorgado como esposa y lo habían puesto a él como rey. Pero él no la había tomado como mujer. No había tenido que ver con ella. No había habido intimidad, para que usted lo entienda y seamos más claros. Porque Moshe, nos dice un Midrash, creía en lo que el Eterno había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que no tenían que enredarse con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Entonces, Moshe era temeroso de Jehová y por ese temor no la había tocado. Así que no podemos decir que Moshe era como cualquier otro hombre contemporáneo en este tiempo, temeroso del Eterno y se guardaba para el Eterno. Entonces podemos ver que este tema de la mujer cusita trajo a Miriam y a Aarón un pretexto perfecto para que tratasen de cuestionar la autoridad de Moshe. Obviamente la autoridad que tenía Moshe fue el Eterno mismo, quien se la delegó. Quizá podemos justificar a Miriam y podemos decir que por ser la hermana mayor y por ser quien cuidó a Moshe mientras era destetado, porque Miriam fue quien lo llevó con su propia madre, entonces sintiese cierto celo, cierta autoridad sobre Moshe, ya que era su
su hermano menor. Y pudiese decir, bueno, ¿quién es Moshe? ¿O dónde estaría Moshe si no hubiera sido yo quien lo hubiese salvado? ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera yo corrido alrededor, bueno, a la ribera del río para ver qué pasaba con él? Y después intervenir para que fuese su propia madre quien lo cuidase. Entonces sentía cierto derecho. Por eso nos dice que la murmuración tiene ese origen en el alma, en el corazón, en lo interno, de obstinarse, de aferrarse a algo. Entonces tenía su razón, pero obviamente no estaba alineada con el Eterno y que ser, tenía que resolver ese conflicto que traía en su alma, tenía que arreglar ese problema. Entonces, que Moshe estuviese casado, nos dicen los sabios de Torah, no era impedimento para que se consagrara a servir al Eterno, ni afectaba en absoluto su nivel espiritual por más elevado que éste pudiese ser. Recuerde que nos dicen los sabios de Torah que la perfección del hombre la alcanza cuando se casa. Porque como nos dice el Bri Hadashah, el hombre tiene que amar a su mujer como Mashiach amó a la Keilah, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando un hombre es rectificado en su alma, así, de manera más plena, cuando aprende a negarse para con su esposa, para con sus hijos. Negarse a sí mismo para que su esposa y sus hijos estén bien. Así es como se alcanza a perfeccionar el alma de los hombres, nos dicen los sabios de Torah. Entonces, por más elevado que fuese su nivel espiritual, era necesario que Moshe también sirviera en, en pareja, en matrimonio. Entonces, Miriam comprendía que Moshe no debía separarse, pues el objetivo no es servir al Eterno desde la holgura del saberse sin responsabilidades acerca de la vida matrimonial, sino muy por el contrario, el verdadero desafío es servir justamente al Eterno desde la plena involucración en los asuntos matrimoniales. Es una hermosura. Nos formamos el uno al otro y ambos, porque ya no somos dos, somos uno, le servimos al Eterno. Pero resulta que también la actitud de Moshe era correcta. El planteo de Miriam era válido, dijéramos para el pueblo, pero no para el líder. Pero aquí entra otro concepto, porque cuando se trata de un líder y que todos los ojos están puestos en él, a los ojos de todos el líder debe renunciar a todo emprendimiento particular, inclusive al matrimonio, a su familia, y en la mente de todos está que debe dedicarse exclusivamente a cumplir el mandato que se le ha sido designado. En otras palabras, su ministerio. Pero la palabra del Eterno sigue ahí. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces es plan del Eterno que el hombre tenga su esposa y que junto con su esposa como uno solo se le sirva al Eterno. Pero a veces ese es el conflicto que hay en los que ven de frente, en los que están allá enfrente. Exigen que el líder entregue su tiempo, su vida, todo por la obra. Pero no siempre es así. No puede ser así. No es bueno que el hombre esté solo. Porque si el uno cayere, el otro le levantare. ¿Cómo podrán? Si tuviesen frío en la noche, bueno, pues el uno calentaría al otro. Ahí en el verso 3 nos dice que Moshe era muy manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Entonces es interesante para nosotros darnos cuenta que Moshe, al igual que nuestro amado Masías y Joshua, eran mansos y humildes de corazón. Recordemos que ante Jehová Sebaot, la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre consiste en la obediencia al Eterno y en una sumisión a su voluntad.
y la mansedumbre es parte del fruto del Ruach. De manera personal yo lo llamo esa fuerza que regula, esa fuerza del Eterno o esa virtud del fruto del Eterno que regula la fuerza de la persona, hablando del espiritual. Así como la mansa administra, regula la fuerza del buey para que trabaje desde que amanece hasta que anochece, así la mansedumbre de manera espiritual regula nuestra fuerza, la administra para que trabajemos largas jornadas por gracia del Eterno. Por eso es parte del fruto del Ruach Kodesh, que es el Ahabá, y con todo lo que trae como virtud. Porque el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio, bendito sea el Eterno. En este asunto de la familia, entre Miriam, Aarón y Moshe, Moshe no llevó a Josué consigo. No hubo toque de trompeta, ni se menciona que las personas aguardaran a que el Eterno eh, diese orden de moverse. El Eterno dice que Él es quien escoge a los profetas y que Moshe es el mayor de los profetas. Se lo dice a Miriam y Aarón porque ellos estaban murmurando. ¿A poco solamente habla con Moshe? ¿No habla también con nosotros? Entonces le dice el Eterno que con Moshe es el único con el que él va a hablar de manera personal. Para Jehová nuestro Elohim, Moshe es más fiel que todos sus siervos. Por ello, trataría con él de una manera diferente que como se relaciona con cualquier otro de los profetas. Jehová trató con Moshe de una manera directa y notamos que esto es verdad al estudiar la bendita Torah. Por otra parte, podemos recordar que Jehová se presentó en sueños a Abraham y se reveló en sueños a Joseph, pero con Moshe trató face to face, cara a cara hablaba el Eterno con Moshe. Dice que Moshe es diferente a todos los demás. Por ejemplo, en el libro de Devarim, en el capítulo 18, verso 18, nos dice que en los postreros tiempos, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. En otras palabras, a él tenían que oír. Y aquel profeta que sería como Moshe, aleluya, es nuestro amado Mashiach Yehoshua. Ese es el profeta. Valga la redundancia, profetizar. Así que en la bendita Torah, la murmuración, como acabamos de entender, es castigada severamente porque se considera una enfermedad del alma que contagia a la congregación completa. A todo un pueblo lo puede contagiar. Y además produce un ruido que no te permite escuchar la instrucción de Jehová, la Torah de Jehová. Por eso es que hay un estancamiento. Entonces los dos hermanos de Moshe, Miriam y Aarón, se habían portado con mucha insensatez en sus corazones. Miriam, a causa de esa lashon hara, de esa murmuración, contrajo lepra, una enfermedad que le vino como castigo por murmurar, por hablar, por tomarse esa libertad de juzgar a su hermano y de juzgarlo desfavorablemente. A causa de eso, el campamento tuvo que estacionarse. No hubo movimiento. Por eso es de que hubo un estancamiento. Así que la murmuración detiene, estorba el crecimiento espiritual, el progreso espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado con la murmuración. No es correcto.
Por su lado, Moshe, demostrando su actitud bondadosa y su carácter de un hombre manso y perdonador, elevó tefilá a Jehová por ella. Pero aunque Jehová la sanó, ella tuvo que ser excluida del campamento por 7 días. ¿Y qué sucedió en esos 7 días? Ella tuvo que resolver su conflicto, ese problema que tenía ahí en su alma, en su corazón, lo que la llevaba a murmurar. Tuvo que hacer teshuvá, tuvo que hacer introspección, darse cuenta que su juicio podía estar muy razonable, pero no de acorde con el Eterno y que no tenía que hablar de al que el Eterno había delegado responsabilidad y le había dado autoridad. Porque el que resiste a lo que está puesto por el Eterno, al mismo Eterno resiste. Entonces Miriam, al resistir, al murmurar contra Moshe, en realidad estaba resistiendo al Espíritu de gracia, al Ruach Codes, a la voluntad del Eterno. Entonces tuvo que hacer teshuvah, tuvo que meditar y tuvo que resolver. Y es algo que todos tenemos que hacer, porque en algún momento caemos en esa tentación de murmurar, de criticar, y muchas veces, o la mayoría de las veces, desfavorablemente, porque no son juicios favorables, sino desfavorables. Porque se tiene la tendencia, como dice la bendita Torah, el corazón del hombre de continuo se inclina al mal. El yetzer hara, la mala inclinación, el juzgarse mal y el juzgar mal a los demás. Se puede caer en esa tentación y caer en el ashon hara, y hay que hacer teshuvah. Hay que hacer introspección, hay que revisar nuestra alma, nuestro corazón y resolver, porque muchas veces nuestro juicio no está conforme al juicio del Eterno. Por eso Mashiach dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, juzgáis, o seréis medidos o seréis juzgados. Hipócrita, ¿cómo le dirás a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo si tú tienes una viga? Quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver claramente y luego puedas quitarle la paja al ojo de tu hermano. Así de delicadas son las cosas. Y obviamente, como nos dice Sheliach Saulo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10, no murmuréis, dice, y no murmuréis. No murmuremos como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por el ángel destructor. Ahora, estas cosas les acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados y fueron escritas como amonestación, advertencia para nosotros. Ahí está el consejo de Sheliach Saulo. No murmuremos. Viene destrucción a nuestra vida, viene un detenimiento, un estancamiento. Entonces es preferible escuchar atentamente la voz de Jehová, escudriñar nuestra alma, nuestro corazón, y si hay algo inicuo, mira, hacer teshuva, resolver. Y tenemos que alinearnos a la voluntad del Eterno, porque el Eterno jamás se va a alinear a nuestra voluntad, ni mucho menos cuando estamos torcidos. A través de Yesaya Haneví, el Eterno dice ahí en el capítulo 59, que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, y tiene buenos oídos para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos con pecado. Sus labios hablan iniquidad, sus lenguas meditan en cosas perversas. Hablando de rumiar la maldad y en la mañana ya concebiste resentimiento. Nadie demanda con justa causa ni hay juicio verdadero, dice Jehová Sebaot. Confían en vanidades y hablan palabras huecas. Ellos conciben problemas y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, de víboras y tejen telas de araña. Cualquiera que coma sus huevos muere. Y del huevo machacado salen serpientes. Sus telas de araña son inservibles para vestir. Sus obras son inservibles como ropa, porque sus obras son obras
de iniquidad. Entonces el Eterno no ha cortado su mano para salvar, ni su oído para oír, ni su corazón para perdonar, pero vuestras iniquidades. Y habla de la shonjara, de lo que sale de la boca, huevos de áspides, ajos, serpientes, cebollas, toda clase de malas palabras. ¿Y de dónde viene? Mashiach dijo que del buen tesoro el hombre saca lo bueno, y del mal tesoro el hombre saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que todo eso viene de adentro. Hay que examinar, hacer introspección, hacer teshuvá y resolver. Tenemos que alinearnos a la voluntad del Eterno. Y entonces ahí encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, verso 22. Dice Sheliach Shaul: así que fíjense bien en la bondad y la severidad de Jehová. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Jehová hacia ti, con tal que te mantengas en esa benignidad, en esa bondad. De otra manera, tú también puedes ser cortado. Así que es un tema delicado eso de la murmuración. Hagamos introspección en nuestro corazón, porque de la abundancia y del buen tesoro o del mal tesoro es que habla nuestra boca. Así que tenemos que revisar qué palabras son las que salen por nuestra boca. Mire lo que dice el verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Jehová. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido realmente la mente de Jehová? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado él primero para que él tenga que recompensarlo? Porque todas las cosas son de él, y todo es por medio de él, y todas las cosas existen por su mano. A él sea nuestra alabanzas y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Todo fue hecho por él y para él. Y a través de todo lo que sucede, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. De modo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto que vivió Moshe era para bien. Pero ¿qué hace falta en el corazón de los hermanos de Miriam y Aarón? Un juicio favorable. Entender que todo es para bien. Así como usted y yo en este tiempo. Tenemos que entender que todo es para nuestro bien. Que a través de todo el Eterno nos está hablando, nos está dejando una enseñanza, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, hasta aquí mi comentario de la Parashá. Recuerde, ponga oído atento a sus palabras, y si encuentra usted murmuración, queja, habladuría, murmullo, hay que hacer teshuvá, porque la murmuración te detiene, estorba a tu crecimiento espiritual. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Sigamos escuchando todas las enseñanzas que hoy hay para nosotros. Con la ayuda y el favor del Eterno, nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom. Leit Raot. Hasta pronto. Amén.